es tu fe. Hágase como quieras. Desde este mismo momento, su hija se quedaba sana. Hermanos, ¿qué vamos a pensar de esa parte? Para mí es un poco fuerte. Porque hay una acción de Jesús que yo no esperaba. Primero vamos a ver los protagonistas de esa historia. Jesús, aquí lo llamaron hijo de David, él está buscando las ovejas perdidas. Los discípulos de Jesús están allá para aprender de Jesús a obedecer a Dios. Y una mujer cananea, una extranjera, también se llama un pagano. Bueno, ella es grave, supuestamente, por su hija que es posesada. Otras personas que son no en ese momento, pero eran anterior, y yo quiero usarlo para explicar algunas preguntas que tengo, son los fariseos y maestros de la ley. Ellos querían parar el ministerio de Cristo. Nosotros somos un poco acostumbrados que Jesús en toda manera era una bendición para los que sufrían, pasando por aquí, por allá, sanando todo el mundo. Para los pobres y enfermos, un grande aliento. Para los paganos, un misterioso con una vara mágica. Para las autoridades, una amenaza, y para los religiosos, una ofensa. Con las gafas de nuestro tiempo leímos una conversación un poco extraña, difícil de entender, porque Cristo rechazó a esa mujer cananea en el principio. Cristo nos enseñó otra lección. Ten cuidado de lo que tú esperas de él. Por la enseñanza específica, cada milagro del Señor es diferente. Por eso el Espíritu Santo seleccionó algunos entre miles de obras de Jesús, entre aquellas milagros que son escritos, encontramos este encuentro con la mujer cananea. Y ese encuentro fue maravilloso, ¿verdad? Pero también me están comiendo algunas preguntas. Primero, ¿por qué Jesús fue al extranjero? Los gentiles no eran su prioridad. Otra pregunta que tengo, ¿y por qué el Señor rechazó a una mujer que rogaba tanto? Y la última pregunta que yo tengo al aspecto de ese encuentro es, ¿qué cambió su vista de conceder a su gracia en el final? Vamos a entrar en la entrada de la pregunta, ¿por qué Jesús fue al extranjero? Los gentiles no eran sus prioridades. Entonces, ¿qué pasó? Jesús estuvo en un encuentro con algunos fariseos anteriormente en el mar de Galilea. Los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén, porque la fama de Jesús se extendió mucho, se extendió hasta el territorio de los judíos, pasando Samaria y hasta el norte en Fenicia y Siria. Ya conocían que había un maestro, una persona con el poder de Dios está sanando a todo el mundo. Pero ellos no estaban para aprender de Jesús. Ellos fueron querer descreditar a él y acabar con él. Una cosa que tenemos que saber, cómo son los maestros de la ley. Ellos actúan también para el pueblo como jueces.
Lo mismo pasó a Jesús. Él fue considerado un maestro y a él le provocaron con caso de, por ejemplo, mujer adúltera, un caso imaginativo de una mujer casada con muchos diferentes hermanos. Todo eso fue diseñado no para aprender, pero para dejarlo a Jesús tropezar. ¿Por qué se sentían una amenaza de su popularidad? Ellos eran también celosos. Desde el tiempo que las multitudes escucharon la enseñanza de Cristo, los de Jerusalén estaban persiguiendo a él con polémica y con trampas. Ellos no sabían qué hacer con él, pero su intención era a veces absurdo, pero muy peligroso. Así eran los judíos con Jesús. Ahora yo quiero compartir una mapa con ustedes. Hermanos, aquí nosotros vemos el mar de Galilea. Si en el norte lo veamos el Regio, en el norte donde estaba Jesús haciendo muchos milagros. En la mayoría, la historia pasó en esa área. También a Jesús y sus discípulos, por eso le llamaron los Galileos. Déjame explicarle cómo era ese país para que entendamos por qué Jesús fue para el norte, para que entendamos qué es la relación de Galilea con Judá, con Jerusalén. Primero, ese regio fue invadido de muchas potencias, de Asirio, Babilonia, perso, griego y ahora en el final los romanos. Por causa de eso se quedaron muchos extranjeros allá y esos extranjeros eran ricos. Entre algunos ricos israelitas, ellos ocuparon las ciudades. Los pobres judíos, a quien Cristo se dirigió en las bienaventuranzas, ellos son los del campo. Uno de ellos era Nataniel. Acuérdense, Nataniel fue llamado de Cristo un israelita verdadero, porque así eran. Los del campo eran muy piadosos. Y Nataniel tenía que, para atender las clases en las sinagogas, tenían que entrar a las ciudades. Imagínense la situación. Las ciudades eran de palacios, de casa rica, estatuas, idolatría, casas de placeres. Entonces por allá metió en una calle también la sinagoga. ¿Cómo se sentía Nataniel en esa situación? No, ni siquiera hablamos todavía de la injusticia social. El campo de Galilea estaba bendecido de Dios. Tenía muchos árboles frutosos, muchos peces en el mar. Allá creció de todo. Los dominicanos me entienden si yo digo que eso es el Cibao. Eso es el Cibao donde crece de todo y en abundancia. Hambre no necesitan tener si no fuera por la injusticia, porque pagaron demasiado impuestos. Primero al César, después a Herodes y después también al templo y a los que cobran los impuestos también. Mateo 4:15 dice, como Yesaya 9:1-2, Galilea, donde viven los paganos, el pueblo que andaba en la oscuridad, vio una luz ha brillado para los que vivían en sombra de muerte. Hermanos, Galilea era el corazón ardiente, donde nacieron todas rebeliones
contra Roma o otros opresores. Galilea era un crisol de muchas nacionalidades y culturas, bajo el control de Roma, que ordenó mudanzas étnicas, fuertes impuestos, conflictos culturales, sociales y religiosas. Un pueblo en rebelión, ellos fueron, cuando rebelaron, fueron quemados en completo. Tiberias, una ciudad más al sur aquí en la mapa, es la residencia de Herodes Antipas. Ese construyó, según lo dicen, su palacio encima de ruinas de los israelitas. Y también hay varios lugares donde los romanos quemaron una ciudad. Una fue 5 kilómetros al lado de Nazaret. Encima de las cenizas construyeron sus casas. La población, por su rebelión contra Roma, los hombres fueron crucificados, las mujeres llegaron en esclavitud. Así se pueden imaginar el ambiente que allá era muy, muy tenso. Y además, la situación social. En la pirámide social lo veamos arriba, César y sus representantes, después Herodes y su corte, los sacerdotes, la élite religiosa, y más abajo los publicanos. Bueno, en los ojos de los judíos o de los israelitas eran mucho más para abajo, pero realmente por su riqueza eran arriba un poco. Después los soldados. Entonces, en el medio lo veamos los artesanos, incluidos carpinteros. Supuestamente José era carpintero, trabajaba en ese regio y tenía mucho trabajo. Los pescadores, y después los esclavos. Fíjense, los esclavos no eran los más bajitos. Más bajito que los esclavos eran los jornaleros, que trabajan un día sí o un día no. Y los pobres campesinos, que muchas veces sus campos de la deuda fueron quitados de ellos y llegaron al fin a ser limnoseros. Y abajo de los... lismoneros. Y abajo, pero me entienden, abajo de eso, hermanos, los impuros, los enfermos, leprosos, prostitutas, ya ustedes saben. Una situación bastante difícil, y para el Señor, ahora lo voy a cambiar la mapa, y para el Señor a veces él tenía que escapar de la amenaza porque lo veían a él un peligro, porque en ese momento había una paz en el tiempo de Cristo. Y la paz fue porque Herodes Antipas se vendió a los romanos. Hizo todo posible para funcionar como una esponja. Vamos a cambiar la mapa ahora. Aquí ustedes vean la mapa político. Lo que es interesante saber es, Herodes Antipas fue un tetrarca en español, un tetrarca, no un rey, un tetrarca en Galilea y Perea. En Samaria, Judía y Idumea gobernó en el principio su hermano Herodes Archelaus, pero porque él fue muy incompetente, lo reemplazó Roma con el prefecto Poncios Pilatos. Y así, muy en el norte, en Traconitide, lo veamos otro hermano de Herodes, Herodes Filipo II. En Ciro, Fenicia, el poder de los israelitas se acabó. Allá gobernó un romano, un gobernador se llama Cyrenios. Eso significa la frontera de Galilea a Ciro, Fenicia, era una línea bien guardada con soldados. Y así allá cruzó el Señor Jesús.
Yo voy a tratar de volver ahora a la pantalla, hermanos, porque se acabó ese mapa. Ok. Jerusalén y las ciudades en la provincia de Judá eran cultural mucho más judío, con el templo y el altar de Yahvé, con mucho menos influencia cultural de los paganos. Pero había un momento, los romanos probaron eso a grande riesgo, lo pusieron calladito de la noche una estatua de César en Jerusalén. No le salió bien porque había casi una guerra civil y lo quitaron en una vez. Pero hay que entender una cosa. Cuando se hablen de los judíos en los evangelios, se refieren a los fariseos y a los maestros de la ley que vinieron de Jerusalén. Esos eran los enemigos de Cristo. Los del norte también existían fariseos, pero ellos son fariseos más simples. Ellos eran más, no adelante, pero muy atrás. Ahora, yo quiero ver por qué Jesús se fue para el norte. Nosotros estamos pensando, él tiene pueblo también allá, pero como él mismo indicó, no fue así. Él fue para el norte para visitar algunas personas que él conocía, porque él tuvo en una casa. Y también, acuérdense, cuando hay miles de personas que están atrás de él, mira, si en ese tiempo existían hospitales, lo que pasa en Galilea, los hospitales eran vacíos, no se queda una gente allá en el hospital, porque Cristo sanó a todos. Y a los otros, lo de Jerusalén, eso molestaba bastante. Ellos se fueron atrás de él buscando una manera para parar su ministerio. Cristo a veces cruzó el mar de Galilea se va para el otro lado y así usando inteligentemente las fronteras y lo regio donde uno o los otros pueden gobernar. Él usó la política a su favor. Y también él usó ese regio de Sidón y Tiro para tener un momento de reposo. Vamos a ver por qué el Señor, ahora entramos a la pregunta que más me coquilla adentro, ¿por qué el Señor rechaza a esa mujer? Ella rogaba tanto. La petición de la mujer cananea era muy comprensible para nosotros y también para los del tiempo de Cristo. Ella tenía una niña incurablemente posesada de un demonio. El diagnóstico en nuestro tiempo, una enfermedad cerebral. La madre estaba entonces en gran necesidad. Entonces ella oí que el gran famoso israelita vino y puede sanar a ella. La negación de Jesús que no quiso poner caso a ella, es para la gente de nuestro tiempo bastante difícil. Pero en el tiempo de Cristo se entendían perfectamente, pues también los discípulos querían salir de ella. Para ellos era así. Ellos tenían una religión de un mundo completamente aparte. Eran divididos por cultura. Además, eran prácticamente en la política enemigos por las muchas guerras que sufrían los israelitas y los cananitas. Hay más que ver en la palabra que nos abre el entendimiento de la pregunta que hizo. Leímos Marcos 7, 24 a 30, la misma historia,
pero con algunos detalles más. En versículo 24 dice, de ahí se dirigió Jesús a la región de Tiro. Entró en una casa, sin querer que nadie lo supiera, pero no pudo esconderse. Pronto supo de él la madre de una muchacha que tenía un espíritu impuro, la cual fue y se arrodilló a los pies de Jesús. La mujer era extranjera, de nacionalidad siro-fenicia. Fue pues y rogó a Jesús que expulsara a su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja que los hijos comen primero, porque no está bien quitarles el pan a los hijos y dáselos a los perros. Ella respondió, sí, Señor, pero hasta los perros comen debajo de la mesa las migajas que dejan caer los hijos. Jesús le dijo, has hablado bien, puedes irte. El demonio ya ha salido de tu hija. Cuando la mujer llegó a su casa, encontró a la niña en la cama, pero el demonio ha salido de ella. Fíjense, hay varias cosas que molestaba a Jesús o que estaban un problema. Y eso, la actitud de la mujer. Ella gritando en una manera escandalosa. Jesús no quería ser el espectáculo del día. Él no quería que su identidad era publicado, mucho menos ser identificado como hijo de David. Aunque su confesión de esa mujer dio un poco crédito de su fe, que ella cree en Jesús. Pero ¿por qué hay que llamarlo hijo de David? ¿Por qué eso no le convenía a Jesús? Uno, en ese región no había un rey. Un rey era al nivel casi de César. Si lo proclamaron rey a una persona, eso significa una guerra civil en una vez. Allá él amenaza el sistema que estaba organizado como él. Segundo, Jesús también podía ser arrestado por rebelión. Y ese arresto fuera para él, para su camino a Jerusalén, para su sacrificio en la cruz, en un muy mal tiempo y en el mal lugar. Vamos a leer Juan 18:36, que dice él, mi reino no es de este mundo. Si lo tuviera, tendría gente a mi servicio que pelearía para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Mateo 20:28. El Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida como precio por la libertad de muchos. Fíjense en la tensión que existía en ese región del mundo. Había muchos israelitas con el corazón soñándose que vino el hijo de David, soñándose que vino el Mesías que le libertó, con un ejército quizás, o un ejército de ángeles, pero así no fue el plan de Dios. Por eso Cristo tenía que apagar esa gritería de la mujer siro-fenicia. También recordamos otra ocasión cuando lo querían parar el camino de Cristo. Satanás entró una vez en Pedro haciéndose fuerte diciendo, en ninguna manera te vas a pasar eso. Y Jesús reprendió a Satanás. Y otra vez Jesús reprendió ese mismo diablo cuando en el desierto le ofreció
lo que se llama la ruta corta para el éxito. No digan quién soy. Muchas veces él dijo a personas cuando los sanó, no digan, no dice nada, para que no se cumpliese, para que se cumpliese la palabra de Dios. Ya entendemos un poquito de los motivos que podían ser allá para que Jesús viajaba al norte. También sabemos ahora porque él quería ser no reconocidos. Y podemos ahora preguntarnos por qué Jesús concedió su gracia más después. Y quizás eso es para nosotros la parte más importante. Si tú fueras esa mujer, imagínate, una petición no escuchado, una oración negado, eso trae su dolor. Para muchos que buscan al Señor, ser rechazado es un miedo. Nadie quiere ser rechazado, pero en el dolor se aprende cómo se acerca a Dios. La más grande pesadilla es a ver Jesús llamando a Dios y Él no responde. En los psalmos leímos de tal dolor, pero ser rechazado es peor. Te sienta los intestinos cayendo al piso y culpa está matando tu conciencia. ¿Por qué? Tú dices, me jodió. Mi pueblo, mi pecado es tan horrible y en la vista del Señor estuvo demasiado desobediente. ¿Cómo pudo esperar que Jesús me iba a salvar? Pobre yo. Ahora vamos a ver por qué Jesús le bendijo como sea a esa mujer. Veamos el encuentro en fase. La fase es, lo vemos a Jesús a un lado y la mujer. Primero, la mujer vino gritando, desesperado, un poco indecente. Jesús al otro lado la rechazó. Después, ella cambió su actitud. Ella fue a arrodillarse y rogando, pero todavía el Señor puso a ella a su puesto, hasta tan bajo como comparable con los perros. No bravo, pero con la realidad de ese día. En ese momento me imagino, él cruzó los brazos y contemplaba a ella, a ver cómo ella reacciona. ¿Va a ser bravo la mujer? ¿Triste? ¿Se iba? ¿Defendida? ¿O seguía? Ella aceptó su lugar humilde y contestó en el mismo metáfora del Señor. Ella habló en el lenguaje que Dios le estaba hablando. ¡Qué bello es! Así tenemos que hablar en nuestra oración con Dios, en el lenguaje de Él. Cristo, entonces, le bendició por su fe. Cristo quería ver un cambio en la actitud de la mujer. Ella tenía que dejar el espectáculo y bien humilde, aceptando su puesto y entendiendo por qué el Cristo vino a la tierra. Como ella entró también en el metáforo de Jesús, por fe, entendía algo ahora en el plan de Dios. Más tiempo después, en Galilea, Jesús pensó en su viaje a Fenicia. Él, en ese tiempo, condenando a los habitantes en el regio del norte del mar de Galilea por su dureza corazón. Pensando en el encuentro con la mujer cananea, Jesús se sentía muy decepcionado de la gente quienes él habló sus bienaventuranzas. Luchaba tanto por ellos, exclamando, en Mateo 11:21 leímos, ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque sí, en Tiro y Sidón hubieron hecho los milagros que se han hecho entre ustedes,
Ya hace tiempo que se habrían vuelto a Dios y lo habrían demostrado poniéndose ropas ásperas y cenizas. ¿Qué cambio que de la vista del Señor por causa de esa mujer cananea? Qué bello que uno puede ser en los ojos del Señor. Mira, después también Juan recordó una palabra del Señor en su Evangelio capítulo 10, 16, diciendo que Cristo dijo, también tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo traerlas. Me imagino cuando la mujer cananea después se iba a los cristianos de esa época leyendo esa palabra del Señor que quizás no conocía de sí mismo, pero después de los discípulos, qué feliz ella será. Este metáfora de la migaja del pan abajo de la mesa tiene otro paralelo en la enseñanza de Cristo sobre el hombre rico y Lázaro, en el sentido de humildad. El humilde pide poco. Lucas 18, 21 dice, este pobre quería llenarse con lo que caía de la mesa del rico y hasta los perros se acercaban a lamarle las llagas. Un día del pobre murió y los ángeles le llevaron a Abraham en el paraíso. Pero aquí el pan del hombre rico no era el metáforo como el pan de Cristo, que habló a la mujer cananea. El pan de Cristo es su cuerpo, comida espiritual. Es el evangelio que viene de él. Juan 51 dice, yo soy el pan que ha bajado del cielo, quien come de él no muere. De la abundancia del pan de Cristo, la mujer cananea quería solamente la migaja, la parte menor. Un poco bastaba a ella para ser feliz. Además, un poco de pan que el Señor bendice se multiplica en abundancia. La humilde actitud de la mujer cananea agradó mucho a Dios y por eso Él derramó su bendición sobre ella. Los niños y los perros ya sabemos qué son. El pan, la comida espiritual, es el evangelio del reino de Dios y el cuerpo del Señor. Ahora por fin vamos a resumir la actitud nueva de la mujer, que era en el principio una gritona escandalosa, se transformó en una mujer humilde. Aceptar un puesto bajo, esa es una actitud que pertenece a nosotros también. Igual que el hijo pródigo tenía hambre, aceptaría cualquier cosa, tan bajo como un siervo como un jornalero. La segunda actitud de la mujer fue, ella seguía luchando ferviente, con fe. También eso lo veíamos en otro paralelo en Jacob, que necesitaba tanto la bendición de Dios, que luchaba hasta con un ángel. No tenemos que ponernos débiles, ponemos valientes, hermanos. Y la tercera y última actitud de la mujer es perseverando. ¿Se acuerdan cómo una viuda molestoso estaba rogando a un juez en Lucas 18, 1-8? Igual que esa mujer fue la cananea. Ella estaba perseverando. No se quejaba. No termina con palabras injustas, pero seguía en el camino. Y nosotros, en la oración tenemos que pedir a Dios lo que es agradable para Él. Por ejemplo, lo que es humilde y lo que es a nosotros conviene.
lo que es sano. Mira a tu necesidad con la mirada del Señor. Escucha su palabra primero antes que pide algo. También tenemos que fijarnos, debemos que observar el bien tiempo, como en el encuentro de la mujer cananea y Cristo, no fue un buen tiempo llamarle hijo de David. Así también necesitamos andar en el bien tiempo y pedir en el bien tiempo. Dice la palabra, hay un tiempo para gozar y para llorar. Lees Eclesiastes 3, 1 a 8. Y el último tenemos que observar, pedir sin participación. No da demasiado especificaciones. Por ejemplo, no dice que cuando mañana yo voy a viajar a las 8 de la mañana a tal boda de mi amigo en tal sitio, por favor, dame tu bendición, oh Dios. No, son demasiado participaciones aquí. Peticiones. ¿Cómo tú sabes que Dios está de acuerdo con el viaje, con el destino, con el tiempo, con el motivo? Una oración no escuchado, una petición negada trae su dolor. Nadie quiere ser rechazado, pero en el dolor se aprende. Pues pecador, aprende de la mujer cananeo. Ser humilde en cualquier y acepta cualquier puesto que Dios te da. Lucha ferviente con fe y perseverar hasta el fin. Amén. Hermanos y amigo, ha escuchado la palabra de Dios, pero este es un momento importante para ti. Si ha escuchado la palabra de Dios,